Hola a todos, en este nuevo video explicaré sobre los vectores en MATLAB. Si esto lo vieron en física, álgebra o tal vez en otra materia, cuando una cantidad física se describe con un solo número, decimos que es una cantidad escalar. En cambio, una cantidad vectorial tiene tanto una magnitud como una dirección en el espacio. Sin, em- Sin embargo, en MATLAB se puede representar con corchetes para escribir el número de elementos en un vector, es con una coma o con un espacio. Las operaciones como suma o resta se harán igual que cualquier otra operación. Sin embargo, en una multiplicación, división o elevación a n número, se deberá poner un punto antes del símbolo de operación que se quiera llevar a cabo. Un vector puede estar compuesto por n elementos. Para eso, una buena forma de identificar un elemento es por su posición o coordenada. Las operaciones como suma o resta se harán igual que cualquier otra operación. Sin embargo, en una multiplicación, división o elevación a n número, se deberá poner un punto antes del símbolo de operación que se quiera llevar a cabo. Vemos que un vector puede estar compuesto por n elementos. Para eso, una buena forma de identificar un elemento es por su posición o coordenada. Este ejemplo lo aplicaremos para calcular la presión de rocío y burbuja.
Para la presión de rocío, si nos proporcionan datos de la fase de vapor, que sería YI, y temperatura, podríamos calcular la presión de rocío con esta fórmula. Mientras que para la presión de burbuja, si nos proporcionan datos de la fase líquida, que es X, y temperatura, podemos calcularlo con esta fórmula de la presión de burbuja, tomando en cuenta la ley de Raoult y la definición de presión de saturación. Como sabemos, la presión de burbuja de una mezcla de líquidos a una presión dada, la temperatura a la que aparece la primera burbuja de vapor cuando se calienta la mezcla. Mientras que la presión de rocío es es la temperatura a la cual se debe enfriar el aire para que el vapor de agua se condense en rocío o escarche. Para la presión de burbuja, si nos proporcionan datos de la fase líquida, que es X, y temperatura, podemos calcularlo con esta fórmula de la presión de burbuja, tomando en cuenta la ley de Raoult y la definición de presión de saturación. Mientras que para la presión de rocío, si nos proporcionan datos de la fase de vapor, que sería YI, y temperatura, podríamos calcular la presión de rocío con esta fórmula. Calculamos con los datos correspondientes y las fórmulas y hacemos una observación de la suma de las fracciones molares en líquido o vapor. Siempre tienen que dar aproximadamente 1. Es por eso que ahorramos un paso con x menos 1 para determinar la otra parte del componente 2. Y como sabemos, un vector menos un escalar seguirá siendo un vector. En otro video veremos cómo queda graficado esto en MATLAB, pero el propósito de este video era ver el cálculo involucrando un vector, y como pueden ver, nuestros escalares eran las presiones de saturación y los vectores eran las fracciones líquidas y de vapor, así consiguiendo un vector de presión de rocío y burbuja. Esta es una pequeña demostración para ver cómo se ahorran pasos de tener que estar calculando uno por uno. Así solo tenemos que poner correctamente nuestros datos para llegar a esta solución. Gracias por ver este video, hasta la próxima y suscríbanse, por favor. Calculamos con los datos correspondientes y las fórmulas, ver cómo se ahorran pasos de tener que estar calculando uno por uno. Así solo tenemos que poner correctamente nuestros datos para llegar a esta solución. Gracias por ver este video, hasta la próxima y suscríbanse, por favor.